Instituto Mexicano del Transporte. Buenas tardes, bienvenidos al Seminario del Transporte del Instituto Mexicano del Transporte. Mi nombre es José Antonio Arroyo y el día de hoy voy a presentarles el tema titulado Costos de operación base de los vehículos representativos del transporte interurbano en México 2020. A manera de introducción, me gustaría comentarles que la idea original de este trabajo surgió en el año de 1991 debido a la permanente recepción de solicitudes de información por parte de empresas de consultoría, de los gobiernos estatales, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del propio interés del Instituto Mexicano del Transporte por contar con información sobre el tema. Es así que para ese mismo año de 1991 aparece la primera publicación técnica con el número 30 y la 11ª actualización aparece en el año de 2020 con el número 590. Es importante comentar que este trabajo se viene realizando de manera anual a partir del 2018 para contar con información actualizada. El objetivo de esta presentación es mostrarles un procedimiento sencillo para obtener costos de operación básicos de vehículos que son los representativos del tránsito interurbano en México, en función del alineamiento geométrico y del estado superficial de las carreteras. Vamos a comentar un poquito de los antecedentes de este trabajo. Comentaremos que este trabajo para estimar los costos de operación requiere de un software que desarrolló el Banco Mundial en el año de 1987 y se le conoce como HDM3. Este estudio, con este software, se realizaron unos estudios pilotos en 4 países, como podemos ver, Kenia, Brasil, Santa Lucía y la India. De ese modelo original del HDM3 se desprendió un software mucho más sencillo, que es conocido como VOC, por sus siglas en inglés. La ventaja de trabajar con el VOC es que requiere únicamente de 63 variables para conseguir calcular los costos de operación y el HDM3 requiere de más de 650 variables. Entonces, como ven, es un 10% de información la que requiere para su ingreso y poder trabajar el VOC con relación al HDM3. Es importante también comentar que originalmente el software VOC lo presentaron con una versión 3.0. La cuestión que tenía este software es que, se tenía que comprar, el Banco Mundial lo comercializaba y vendía licencias para su operación. En este caso, México y el Instituto Mexicano del Transporte adquirieron una de esas licencias para poder operar con el programa y de otra manera, pues no se podía tener acceso a él, ¿verdad? Y también otra de las cosas que tiene que esta versión venía en los idiomas español, inglés y portugués. Sin embargo, actualmente ya se puede contar con esta versión en internet de manera libre. Podemos descargarla gratis de la página web del Banco Mundial y la renombraron ahora como versión 4.0. Sí, es la misma versión que la 3.0 en esencia. Únicamente lo que cambiaron fue que ya nada más está disponible esta versión 4.0 en inglés, ya no está disponible ni en español ni en portugués, ¿verdad? Y bueno, con esta versión 4.0 fue con la que hemos estado estimando los costos de operación vehicular actualmente, ¿sí? Y son los que les vamos a mostrar a continuación. La información que requiere este software para poder estimar los costos de operación son precios unitarios de los vehículos y sus combustibles, características técnicas de los vehículos, datos sobre la utilización de los vehículos, precios unitarios de las llantas, y también necesitamos, además de esta información que es con la que alimentamos el modelo, necesitamos los 2 últimos apartados que podemos ver aquí en esta pantalla, que son las velocidades, consumos y rendimientos de combustible prácticos de tractocamiones y los costos del flete de empresas dedicadas al transporte de carga. Estos 2 últimos apartados
los necesitamos para poder validar los resultados que obtenemos después de hacer las corridas en el modelo. Bueno, en la siguiente lámina podemos ver los 7 vehículos tipo que les mencionaba al principio de esta presentación, que son los que representan el tránsito interurbano en México en su generalidad. No quiere decir que no exista por allí alguna configuración diferente, pero son contadas, son las menos, ¿no? Estos 7 vehículos representan la generalidad del transporte interurbano de carga en México, ¿sí? Entonces, como podemos ver, aquí tenemos un T3S3, que es un tractocamión de 3 ejes con un semirremolque de 3 ejes, un tractocamión de 3 ejes con un semirremolque de 2 ejes, un tractocamión de 3 ejes con un semirremolque de 2 ejes y un remolque de 4 ejes, un camión pesado de 3 ejes, un camión mediano de 2 ejes, un autobús foráneo de 3 ejes, y un vehículo ligero de carga que está representado en este caso por la Urban. Para cada una de estas unidades, si ustedes observan del lado izquierdo de la tabla, podemos ver la marca del vehículo, el peso del vehículo vacío, la capacidad de carga que tiene, a capacidad máxima, la potencia neta del motor, el área frontal proyectada, la velocidad calibrada del motor, el equipo de carga, tipo de llantas, y los precios unitarios de su llanta nueva, de la renovación de la llanta y el precio del vehículo nuevo. Es importante comentar que todos estos datos se necesitan para ingresar al programa para cada uno de esos vehículos. Y también es importante hacer énfasis en que todos estos precios están libres de impuestos, ¿sí? Ya que son transferencias del dinero que el gobierno no gasta. ¿Ok? Entonces, miren, pasamos a la siguiente lámina y vemos ahí lo que les decía, las velocidades, consumos y rendimientos de combustible de algunos tractocamiones. Si ustedes se fijan, ahí tenemos diferentes tipos de terreno, diferentes rutas, diferentes vehículos de carga. Tenemos su modelo, la carga que llevan transportada cada uno de ellos para esos tramos, la velocidad promedio que desarrollan. Tenemos el consumo de combustible para cada uno de ellos, para cada una de esas rutas, así como su rendimiento en kilómetros por litro. Repito, esta información la necesitamos para validar los resultados del modelo. En esta lámina podemos observar, ¿sí?, diferentes rutas y su costo del flete en pesos por kilómetro. Aquí tenemos también le pusimos ahí empresa 6, empresa 7 para, pues, de alguna manera no hacer publicidad con las empresas que, pues, nos dan la información, porque, bueno, la información es confidencial de ellos, ¿no? Entonces, esta lámina también nos sirve para validar, sí, dado que tenemos ahí costo del flete en pesos por kilómetro para diferentes rutas, para diferentes tipos de terreno, validar los resultados obtenidos. Y nuevamente, esta lámina nos presenta los 7 tipos de vehículos que ya mencionábamos anteriormente. Miren, ya el modelo, presentándoles los 6 diferentes apartados que contiene. El primer apartado es el de características de la carretera, el segundo, características del vehículo, el tercero, las características de los neumáticos, datos sobre la utilización del vehículo, los precios unitarios y los coeficientes adicionales. Estos son los 6 grandes apartados que contiene el modelo, ¿sí?, por lo que se refiere a los datos de entrada. Y bueno, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de espacio también de la presentación, les voy a presentar aquí el vehículo, uno de los vehículos típicos, que es el T3S3, el tractocamión de 3 ejes con un semirremolque de 3 ejes. Les voy a presentar el primer apartado. Aquí, si se fijan, tenemos diferente información que hay que ingresar. Tenemos un tipo de superficie que nos dice que el 1 es pavimentado y el 0 es no pavimentado. Entonces, en el programa, nosotros le damos el 1 porque los costos de operación vehicular que obtenemos es para carreteras pavimentadas. Pero también el software permite estimar costos de operación para caminos no pavimentados. Bueno, la rugosidad promedio
va de 2 a 12 metros por kilómetro. Sí, digamos, este intervalo representa la generalidad también del estado superficial de las carreteras en México. No quiere decir que también no exista por ahí algún tramo que tengan, por ejemplo, un 13, un 14 metros por kilómetro de rugosidad promedio, pero no son la generalidad. Nuevamente, la generalidad de las carreteras en México, sí, su estado superficial está comprendido de 2 a 12 metros por kilómetro, ¿sí? Por lo que se refiere a su rugosidad promedio, el famoso IRI. Bueno, tenemos su pendiente media ascendente, que dice que va de 0 a 5. Aquí esto depende del tipo de terreno que tengamos. Va a tener una pendiente de 0 cuando tenemos un caso base de un camino nuevo, ¿sí? Con pavimento nuevo y recto y plano. Entonces, ese es el caso base, ahí pues no tiene pendiente. Y obviamente su curvatura horizontal promedio también sería 0 en el número 6. Y ya si tenemos, por ejemplo, un tipo de terreno sensiblemente plano, tendremos una rugosidad promedio, una pendiente media ascendente de 1% y la curvatura horizontal promedio sería de 100 grados por kilómetro, ¿sí? Por lo que se refiere para un terreno en lomerío, la pendiente media ascendente sería del 3% y la curvatura horizontal promedio sería de 300 grados por kilómetro. Y el caso más extremo, que es un terreno en montañoso, tendría una pendiente media ascendente del 5% y una curvatura horizontal promedio de 700 grados por kilómetro. Estos valores que les acabo de comentar para la pendiente media ascendente y la curvatura horizontal promedio son valores establecidos por el Banco Mundial con las calibraciones que hicieron del modelo. Por lo que se refiere al número 4, que es la pendiente media descendente, le ponemos 0, porque el software estima los costos de operación, sí, en una sola dirección para un viaje sencillo, y el caso más desfavorable es cuando los vehículos suben, no cuando descienden. Entonces, por eso, la pendiente media descendente le ponemos ahí un valor de 0%. Por lo que se refiere a la proporción de viaje ascendente, lo que les comentaba es el 50% porque es un viaje sencillo de ida. Luego tenemos aquí el punto 7, que es la sobreelevación promedio. ¿Sí? Ese valor nos lo da el software por default, dependiendo del tipo de terreno que tengamos, si es plano, lomerío o montañoso. La altitud del terreno consideramos 1000 metros sobre el nivel del mar para el caso de México, así como la altitud promedio de sus carreteras. Y bueno, el número efectivo de carriles, aquí tenemos que ponerle 1 si es más de un carril, si es 1, perdón, 1 por sentido, y 0 si es más de un carril por sentido. En este caso, estimamos para carreteras, sí, con más de un carril por sentido, pero también lo podemos hacer para carreteras que tengan un solo carril por sentido, ¿verdad? Entonces, todo esto que les estoy comentando es lo que se refiere a los datos de entrada del primer apartado. Enseguida vemos que ahí dice la selección del tipo de vehículo. Esto ya es una pantalla, la segunda pantalla del software, donde tenemos que elegir el tipo de vehículo. En este caso, que es un camión articulado, le tenemos que asignar el número 10. Si fuera otro tipo de vehículo, ese número cambiaría. Entonces, para este mismo vehículo, ahí presentamos las características del vehículo, ¿sí? Y tenemos el peso del vehículo vacío, su carga útil, la potencia máxima en operación, la potencia máxima del freno, la velocidad deseada, en fin, ¿no? Toda esta información de características del vehículo, tenemos que ingresarlas, y también hay unos parámetros ahí sugeridos por el Banco Mundial, que miren, no quisiera yo entrar en más detalles de este tipo de cosas, más bien quisiera yo aprovechar la oportunidad que tengo de presentarles este trabajo para invitarlos al curso internacional que año con año presentamos en el Instituto Mexicano del Transporte, concretamente la Coordinación de Estudios Económicos y Sociales del Transporte. Sí, es un curso que se llama Evaluación Económica y Social de Proyectos de Infraestructura Carretera. Es un curso que dura una semana y bueno, en él podrán observar todo lo que se refiere a la evaluación económica y social de proyectos carreteros,
Nos gustaría hacerles esa invitación, ojalá puedan asistir y ahí pudiéramos ver todos estos el meollo del asunto, digamos, todos los detalles de los coeficientes que presenta el Banco Mundial, hacerles esa cordial invitación para que ahí en el curso veamos todo esto con mayor detalle. Es un curso que vale la pena, se los recomendamos. Bueno, el siguiente apartado es características de los neumáticos. Aquí tenemos que meter información de lo que se refiere a los neumáticos del vehículo. Y bueno, vamos a presentar el siguiente apartado que es datos sobre la utilización del vehículo. Aquí, como pueden ver, tenemos número de kilómetros conducidos por año, número de horas, índice de utilización horaria, edad del vehículo en kilómetros. Toda esta información nosotros la solicitamos mediante comunicación que tenemos con empresas privadas de carga. Lo mismo el siguiente apartado, lo que son los costos unitarios, ¿sí? El precio del vehículo nuevo, el costo de los combustibles, en este caso de la gasolina, del diésel, el de los lubricantes, el costo por llanta nueva, los salarios de los operadores, de la mano de obra de mantenimiento. Toda esta información la requerimos también con las empresas privadas de carga y vamos, es la parte, digamos, última que nosotros ingresamos de información al software. Ya la siguiente lámina que nos presenta los coeficientes adicionales es el último apartado de la información que se ingresa al software. Y bueno, aquí nos presenta estos coeficientes para este tipo de vehículo que es el T3S3. Si fuera otro tipo de vehículo el que seleccionamos para estimar sus costos de operación, nos presentaría unos coeficientes adicionales diferentes, ¿sí? Y bueno, estimando, después de haber ingresado esa información, estimamos los costos de operación del vehículo. Podemos ver los datos de salida en consumos por cada 1000 vehículos kilómetro. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es que cada uno de estos conceptos que nos entrega de resultado el software, lo tenemos que dividir entre 1000 para obtener los resultados para un solo vehículo. Y si se fijan, los mismos conceptos que tenemos arriba en consumos, lo tenemos abajo en costos, en lo que es dinero, el consumo del combustible, el uso de los lubricantes, el consumo de las llantas, el tiempo del operador, la mano de obra de mantenimiento, ¿sí? Entonces, tenemos estos mismos resultados tanto en insumos como en costo de operación, ¿sí? En precio económico, y lo tenemos para 1000 vehículos en 1 kilómetro. Entonces, insisto, estos resultados hay que dividirlos entre 1000 para tener los resultados para un vehículo en 1 kilómetro. Otra de las láminas que nos presentan los resultados de salida es los precios unitarios, que ustedes recuerdan, también los habíamos ingresado en lo que es los datos, ¿sí? De entrada del programa. Y bueno, después de realizar la corrida del software, tenemos un costo de operación para este vehículo, el T3S3, de 20 pesos con 31 centavos por vehículo en 1 kilómetro, ¿sí? Esta lámina nos presenta también una gráfica que relaciona el índice internacional de rugosidad, que decíamos que es con el que medimos el estado superficial de la carretera, ¿sí? En metros por kilómetro. Nos relaciona este IRI con los factores del costo de operación base. ¿Qué es el factor del costo de operación base? Sí, nosotros calculamos todos los costos de operación para todos los vehículos y les sacamos un factor, ¿sí? ¿Cómo se obtiene ese factor? Dividiendo todos los costos de operación entre el costo de operación base, ¿sí? Todos absolutamente entre el costo de operación base y obtenemos todos y cada uno de los factores para este tipo de vehículo, para cada tipo de terreno. Si ustedes se fijan, ahí tenemos el caso base que les decía yo que es una carretera recta con pavimento nuevo, ¿sí? Y tenemos un terreno plano, un lomerío y un terreno montañoso, ¿sí? Entonces se estima esta gráfica y se ofrece dentro de la publicación técnica que presenta el Instituto Mexicano del Transporte. Enseguida les voy a decir más adelante qué número de publicación es. Miren, la segunda gráfica que ofrece la publicación técnica de costos de operación del IMT es la siguiente, que nos relaciona el índice internacional de rugosidad con la velocidad de operación, ¿sí? Para cada tipo de terreno, ¿sí?
Si ustedes observan, arriba tenemos el índice de servicio, que ya actualmente está en desuso, pero nosotros lo conservamos dentro de las gráficas a manera de referencia. ¿Cómo se estimaba este índice de servicio de una carretera en el pasado? Bueno, pues se subían 5 personas a una camioneta y realizaban un recorrido en ella, en un tramo. Entonces, calificaban el estado superficial de la carretera con diferentes criterios que ellos establecían y a simple vista, ¿verdad? Entonces, al final de las calificaciones que obtenía cada persona, hacían un promedio y finalmente realizaban un promedio entre todos y de esa manera establecían el índice de servicio que tenía la carretera, ¿verdad? Ahora ya no se hace de esa forma, ahora ya el IRI se estima ya con equipos más modernos como los perfilómetros, entonces y nos da una medida ya exacta, ¿verdad? En metros por kilómetro del estado superficial, ya no a simple vista como se hacía en el pasado. Bueno, pues estas son las 2 gráficas que también ofrece la publicación técnica para cada tipo de vehículo. Y bueno, aquí les voy a presentar también lo que se refiere a lo que mencionábamos de los factores, ¿sí? En este caso para el T3S3, si ustedes observan ahí tenemos el índice internacional de rugosidad que va de 2 a 12, como comentábamos, que representa la generalidad de las carreteras en México. Y tenemos, por ejemplo, ahí el caso base. Si ustedes se fijan, el factor es 1. ¿Por qué? Porque se divide entre sí mismo, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un costo de operación para ese caso base con un IDI de 4, el costo de operación se incrementa. Lo dividimos entre lo que es el caso base y vamos a obtener un factor mucho más alto. Si ustedes se fijan, ahí es 1.07 y así le vamos haciendo, dividiendo todos los costos de operación entre el costo de operación base y vamos obteniendo los factores para cada condición del terreno, ¿sí? Y bueno, ya con el uso de este concepto, teniendo los factores, en lo que es muy sencillo realizar ya para futuras ediciones, es nada más actualizar los precios unitarios de los vehículos y de los insumos y podemos calcular ya con lo que tenemos nosotros los costos de operación base de manera subsecuente. Y miren, finalmente presentarles un ejemplo que hicimos para estimar los costos de operación y un ejemplo en el cual ustedes puedan apreciar los efectos que tiene el costo de operación con un estado superficial en buen estado, en regular y en mal estado. ¿Cómo se incrementa el costo de operación de acuerdo al estado superficial que tienen las carreteras? Presentamos estos 2 tramos, que es Coatzacoalcos-Salina Cruz y la carretera Mazatlán-Tepic. Ustedes observan ahí el tránsito diario promedio anual que tiene cada una de estas 2 carreteras. Vemos ahí la composición vehicular, donde el A nos representa a los automóviles, el B a los autobuses y la C a los camiones, ¿sí? Esta información se ha levantado en las estaciones, por ejemplo, en Acayucan, para el caso de Coatzacoalcos-Salina Cruz y en Acaponeta para el caso de Mazatlán-Tepic. Y para estimar estos costos de operación, bueno, pues vamos a estimar un estado superficial muy bueno cuando tiene un IRI de 2, un estado superficial regular cuando tiene un IRI de 4 y un estado superficial de 6 cuando su estado superficial es malo, ¿sí? Es importante comentar aquí que, por ejemplo, ya una carretera con un estado superficial, por ejemplo, un IRI de 4.5 ya tiene daños muy severos, ¿no? Estructurales en el pavimento. Y miren, los costos de operación para cada vehículo se estiman mediante esta sencilla fórmula, que es el costo de operación anual. Entonces, si ustedes se fijan, ahí tenemos el costo base, se multiplica por el factor base, por el tránsito diario promedio anual para cada carretera y por los 365 días del año. Entonces, de esta manera estimamos el costo de operación anual para cada tipo de vehículo. Y bueno, para este ejemplo, estimamos 25% de tractocamiones y 75% de camiones de 2 y 3 ejes por lo que se refiere a los camiones, ¿sí? Y esta configuración va a estar representada en el ejemplo
por los camiones articulados y el camión de 2 ejes, ¿sí? Y vamos, el autobús foráneo tiene su propia gráfica, así como la tiene el vehículo ligero. Entonces, miren, esta siguiente gráfica, si ustedes observan, aquí tenemos los factores del costo de operación que ya mencionábamos atrás. Por ejemplo, en un estado superficial muy bueno, si ustedes se fijan, para el vehículo ligero tenemos 1.04 de factor de costo de operación. Si esto lo multiplicamos por el 20.31 que obtuvimos en el caso base, perdón, este es en el vehículo ligero, perdón, en el camión articulado, tenemos, para un estado superficial muy bueno, tenemos 1.15, ¿sí? Entonces, ese factor, si lo multiplicamos por el 20.31 que obtuvimos para el caso base, tenemos el costo de operación, ¿sí? Para este vehículo con ese estado superficial, ¿sí? Y lo mismo sería para el estado regular, tenemos un factor de 1.22 para este vehículo. Si lo multiplicamos por el 20.31, tendríamos el costo de operación, ¿sí? Para este vehículo con un estado superficial regular. Y de 1.30 para el caso superficial de muy malo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los diferentes factores para cada tipo de terreno, ¿sí? Y para cada tipo de vehículo. Y este factor, los factores que tenemos aquí, son los que nosotros, si ustedes recuerdan, tenemos acá el factor base por el costo base, por el TDPA y por los 365 días del año. Bueno, pasamos a la siguiente lámina y aquí tenemos lo que les mencionaba, el costo de operación en pesos por vehículos kilómetros. ¿Qué fue lo que pasó aquí para esta tabla? Bueno, si ustedes recuerdan, vámonos a la tabla de atrás, tenemos aquí 1.15. Si lo multiplicamos en el camión articulado, el 1.15 por el 20.31 nos da el 23.29. Lo mismo, si multiplicamos el 1.22 por el 20.31 nos da el 24.85. Y lo mismo con el 1.30 por el 20.31 nos da el 26.38. Y lo mismo hacemos con los demás vehículos, sí, teniendo su costo base multiplicado por el factor, obtenemos el costo de operación para cada estado superficial de la carretera, para cada tipo de vehículo. Bueno, si nosotros aplicamos la fórmula que ya vimos del costo de operación anual, que es esta de aquí, obtenemos para el tramo de Coatzacoalcos a Salina Cruz los siguientes costos de operación en millones de pesos por kilómetro, ¿sí? Aplicando esa expresión obtenemos estos costos de operación. Entonces, si ustedes se fijan, para esta carretera de Coatzacoalcos a Salina Cruz, tenemos un costo de operación anual para un estado superficial muy bueno de 30.77 millones de pesos por kilómetro. Para un estado superficial regular, para esta carretera de Coatzacoalcos a Salina Cruz, tenemos un costo de operación de 32.73 millones de pesos por kilómetro. Y para un estado superficial muy malo de 34.95 millones de pesos por kilómetro. Si ustedes se fijan, entre lo que es el estado superficial muy bueno y el muy malo, tenemos una diferencia de casi pasadito de 4.2 millones de pesos, ¿no? Por kilómetro, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, es muy significativo y muy importante que se conserve la carretera con un estado superficial muy bueno, para no elevar los costos de operación. Aplicando la misma fórmula que ya referíamos para el tramo Mazatlán-Tepic, aquí tenemos los costos de operación para cada estado superficial, muy bueno, regular y muy malo, ¿sí? Y vemos que, por ejemplo, para este tramo, el costo de operación en millones de pesos por kilómetros para el caso del estado superficial muy bueno es de 26.61 millones de pesos. Para un estado superficial regular de 28.29 millones de pesos y para un estado superficial muy malo de 30.21 millones de pesos, ¿sí? Nuevamente, si observamos los valores, vemos que de un estado superficial muy bueno a un estado superficial muy malo son 26, pasadito de 3 millones de pesos por kilómetro el sobrecosto, ¿no? Cuando no conservamos la carretera en un estado superficial muy bueno. Entonces, miren, finalmente la tabla 5 nos presenta estos sobrecostos por kilómetro y, por ejemplo, para el tramo Coatzacoalcos a Salina Cruz,
tenemos que al pasar de un estado superficial muy bueno a uno regular, nos implica un sobrecosto de 1.96 millones de pesos por kilómetro, es decir, un 6.37% más. Y al pasar de un estado superficial regular a uno muy malo, para el tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz, nos da 2.22 millones de pesos de sobrecosto por kilómetro, lo que implica un 6.78% más, al pasar de un estado superficial regular a uno muy malo, ¿sí? Y lo mismo para el tramo Mazatlán-Tepic, tenemos que el sobrecosto es de 1.68 millones de pesos por kilómetro, al pasar de un estado superficial muy bueno a uno regular, lo que representa un 6.31% de sobrecosto. Y al pasar de un estado superficial regular a muy malo, para el tramo Mazatlán-Tepic tenemos que esto nos implica 1.22 millones de pesos por kilómetro, lo que representa un 6.79% más, ¿sí? Y bueno, si observamos también ahí el tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz con respecto al Mazatlán-Tepic, vamos a comentar algunas cosas en la siguiente lámina. Si ustedes se fijan, dice ahí, como puede observarse, los sobrecostos de operación del 16.67% y del 15.63% al pasar de un estado superficial muy bueno a uno regular y de uno regular a uno malo respectivamente en el tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz con respecto al de Mazatlán-Tepic, ¿sí? ¿Cómo salen estos valores? Si ustedes se fijan, el tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz tiene un sobrecosto de 1.26 millones de pesos por kilómetro y el Mazatlán-Tepic de 1.68. Al pasar de un estado superficial muy bueno a uno regular, simplemente se divide el 1.96 entre el 1.68% y nos da el sobrecosto que tiene así, el sobrecosto de costo de operación de la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz con respecto a la Mazatlán-Tepic. Y lo mismo, al pasar de un estado superficial regular a uno muy malo de la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz con respecto a Mazatlán-Tepic, va a ser 2.22 entre 1.92 y nos va a dar el valor de 15.63 que tenemos acá, ¿sí? Entonces, como pueden ver, también hay sobrecostos entre estas dos carreteras. ¿Por qué? Porque aun cuando si nos regresamos, por ejemplo, a la primera lámina, ya se trabó. Aquí si se fijan, tenemos tránsito diario promedio anual para el primer tramo de 10.788 vehículos y el segundo es de 9.422. Si se fijan, son más de 1,000 vehículos, más de 1,300, la diferencia que hay de tránsito diario promedio anual entre las dos carreteras. La composición vehicular es más o menos semejante, ¿sí? Pero esos 1,300 vehículos que hay de más de Coatzacoalcos-Salina Cruz con respecto a Mazatlán-Tepic, pues vemos cómo nos impactan de manera importante, ¿sí? Ahora, volviendo un poco con los comentarios, entonces, ¿qué nos dice? Que como puede observarse, los sobrecostos de operación del 16.67 y del 15.63 al pasar de un estado superficial muy bueno a uno regular y de uno regular a uno malo en el tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz con respecto al de Mazatlán-Tepic, se deben al 14.50% más del tránsito anual del primero, ¿sí? Es lo que comentábamos, aquí tenemos un 14.5% más de tránsito anual en la Coatzacoalcos-Salina Cruz con respecto a la Mazatlán-Tepic. Y aun cuando comentábamos que su composición era más o menos semejante, su composición vehicular, pues ya vemos que no es lo mismo tener un 20%, por ejemplo, de 10,000 vehículos y fracción que un 20% de un TDPA de 9,000, ¿no? Entonces, en este caso, como vemos, aun cuando su composición vehicular era más o menos semejante, ya la presencia absoluta de vehículos ligeros y de camiones hace que tenga mucho más impacto económico, sí, el sobrecosto en el tramo de Coatzacoalcos-Salina Cruz con respecto al de Mazatlán-Tepic. Y bueno, para tener una idea aproximada del sobrecosto que tiene un camino
en malas condiciones respecto a otro que está en buen estado, diremos que un tramo supuesto de 100 kilómetros del camino Coatzacoalcos-Salina Cruz cuesta 418 millones de pesos adicionales cada año sobre el costo de operación normal. ¿Cómo podemos ver esto? Si ustedes se fijan, aquí tenemos la tabla 3 y tenemos el estado superficial muy bueno y el estado superficial muy malo. Si hacemos la diferencia de 34.95 menos 30.77, obtenemos los 418, ¿sí?, millones de pesos más que decía por kilómetro, porque estamos suponiendo 100 kilómetros para ese tramo, ¿sí?, 100 kilómetros de carretera. Y para este caso que tenemos aquí, la Mazatlán-Tepic 30.21 menos 26.61, nos da lo que tenemos aquí, un sobrecosto de operación de 360 millones de pesos anuales para el caso de Mazatlán-Tepic, ¿sí? Entonces, como podemos observar, qué importante es conservar las carreteras, ¿sí?, en buen estado, con un estado superficial muy bueno, ya que fíjense nada más lo que implica para cada tramo el sobrecosto de operación en 1 kilómetro, ¿no? Ahora en 100 kilómetros nos implica, por ejemplo, 418 millones de pesos adicionales cada año para el caso de Coatzacoalcos-Salina Cruz, ¿sí?, sobre el costo de operación normal. Entonces, es muy importante que se conserven las carreteras en muy buen estado, ya que esto impacta muy fuerte en los costos de operación, ¿sí? Y bueno, pues ya a manera de conclusión quisiera comentar que vamos, la realización de este estudio es muy importante, ya que nos ofrece resultados muy buenos, que validamos con información real, pero siempre va a ser importante conocer un poco más acerca de las prácticas de las empresas de autotransporte de carga, ¿sí? Entonces, mientras más información tengamos y sea, vamos, más amplia, pues vamos a tener una mayor certeza de los resultados que obtenemos, ¿no? Vamos a tener todavía resultados más confiables de los que ya tenemos, ¿sí? Y bueno, las siguientes láminas presentan lo que es la bibliografía que se utilizó para la realización de este estudio. Y aquí en esta última lámina presentamos la liga de internet donde podrán descargar el BOC 4.0 si quisieran tener el software, ¿no? Repito, se descarga de manera gratuita y bueno, ya se puede, ya no necesitamos ninguna licencia para trabajar con él, ¿no? Y bueno, pues por mi parte es todo. Espero les haya gustado la presentación. Muchas gracias. Instituto Mexicano del Transporte.